Soñar es de quien quiere ser. Hoy vamos a hablar de horóscopos, mancias y maldiciones. ¿Por qué? Porque hay una gran duda muchas veces entre la gente y sobre todo la gente que no sabe, ¿no? Que desconoce. Nada, yo no creo nada en cosas de esas, o sea, es todo de la cabeza, en realidad si crees te pasa, si no, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un peligro también, porque cuando se desconoce que esas cosas son reales, que ahora vamos a ver la naturaleza de cada una de ellas y por qué se dan, a veces somos víctimas, ¿no? De una cantidad de cosas. Capaz que pondría una palabrita más ahí, que sería envidia, ¿no? Pero que está dentro también de las maldiciones, ¿no? Entonces, entre horóscopos, mancias y maldiciones, es el tema de hoy. Vamos a remitirnos en principio, ¿no? A lo que es el campo de energía universal y la propia energía que nos rodea a nosotros, ¿no? Entonces, desde la antigüedad se conoce que nosotros procesamos la energía universal de la misma manera que la naturaleza misma la procesa, ¿no? O sea que puede ser esto, en vez de un cuerpo humano, la Tierra y todo su campo energético que lo rodea, ¿no? Entonces, al igual que la Tierra tiene sus chakras y todo más, nosotros, como todos los animales y todos los seres vivos, también la tenemos. Es una manera de los cuerpos vivos procesar la energía que los rodea, ¿no? Entonces, todo vive a través de la energía con la que se alimenta. Entonces, muchas veces es ingiriendo digamos que productos químicos que hacen a la química biológica del cuerpo funcionar, pero en su mayoría lo que nos alimentamos es por energía de irradiación, por el sol, por la energía misma del campo universal en el que vivimos, la energía vital. Hay muchísimas cosas que a nivel psíquico nos quitan energía vital y que nos envejecen tremendamente, ¿no? Hay algunas personas que cuando hacen algún trabajo energético, no importa de qué naturaleza, no tienen el debido filtro para no permear la energía de los otros, entonces gastan mucha energía de sí mismos, lo que deriva en que cuando terminan las sesiones terminan totalmente demacrados, ¿no? Y envejecidos, la verdad. Entonces eso te chupa energía vital. ¿Qué pasa? Ya desde la antigüedad, Pitágoras era el primero que había en su escuela mística transmitido el tema de que justamente se había descubierto que había todo un campo en el que la mente estaba sintonizada y que las personas eran capaces de enviarles buenas o malas energías a otras, ¿no? Entonces eso lo manejaba muy bien en su escuela mística. Entonces, bueno, cómo se transmite la energía universal y a través de lo que nosotros llamamos y de lo que en el terreno místico se llama como la trilogía o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O lo que se dice energía, cuerpo y mente, ¿no? Entonces, hay una correlación que hay que entenderla muy bien para saber cómo funcionan las cosas entre lo que pensamos, la energía que recibimos y lo que somos en la realidad. Hay una relación muy estrecha, obviamente, entre una cosa y otra, entre la energía que se procesa, entre lo que pensamos y entre lo que biológicamente somos y actuamos en la realidad. Entonces, cuando hay una enfermedad, cuando algo en esta interacción merma, algo en esta interacción está cortado, algo en esta interacción no funciona bien. Además de tener una energía nosotros propia que la trabajamos y la procesamos a través de los chakras, cada órgano de nuestro cuerpo tiene su aura propia, la que también se ve afectada cuando hay algún tema psíquico que logra horadar nuestro campo de energía y llegar al chakra de cada órgano. Ahí es donde,
digamos, a la energía de cada órgano. Ahí es donde se debilita esa capa energética y donde se daña el órgano. Y es necesario entonces que, según el órgano, es el lugar del cuerpo que se afecta, el lugar psíquico en donde nosotros hemos manifestado esa debilidad para que se enfermara, y el chakra que le corresponde, que en realidad fue el que hizo la merma de energía para que se dañara el órgano que le corresponde. Entonces, en otro momento vamos a tratar bien lo que son las correspondencias de cada uno de los chakras y su funcionamiento psíquico con respecto a los órganos. El tema que nos ocupa hoy es cómo nosotros podemos influenciar en la mente de las personas para que ellos hagan su debilidad energética y puedan llegar a dañarse, ¿no? O al contrario, nosotros enviarle una buena energía a esa persona para que ellos procesen esa energía en su cuerpo y puedan mejorarse de trastornos, heridas o padecimientos que estén atravesando. Entonces, bueno, ese manejo que parte de la mente es el que nosotros tenemos con el campo de energía universal, y ahí se procesan muchas cosas. Ahí es donde nosotros la influencia la podemos marcar a través, como decíamos, de intenciones específicas, ¿no? Y en general las cosas malas son las que más poder tienen. ¿Y por qué? Porque llevan una carga emocional que no la tienen las cosas buenas. Para las cosas buenas nosotros siempre le ponemos un pero. Qué lindo sería tal cosa, pero el obtener esa tal cosa conlleva un montón de cosas, en general en lo económico y eso, que terminan por no generar esa pureza en el sentimiento que nosotros queremos con esa cosa. Sin embargo, con la maldición no hay ninguna historia, la mandamos derecho, ¿no? Cuando mandamos una maldición es desde acá y con una fuerza tal que en general genera mucho más daño que aquello que nosotros pensamos como algo bueno, que necesitamos dirigirlo desde el mismo lugar. Por eso es que a veces, fallamos en esa historia, que funciona mucho más cuando mandamos algo malo, porque sale con una intención desde la bronca, desde la furia, desde la envidia, desde un montón de cosas, ¿no? Pero sale con una fuerza que no salen los deseos buenos, ¿viste? A veces solemos, en la cuenta de un año, decir que un año ha sido un año de porquería, porque en realidad 2 o 3 cosas casi al final del año nos salieron mal, y no tenemos en cuenta una cantidad de otras cosas que muy positivas y que nos cambiaron mucho la vida, que nos han pasado. Solemos ser eso, bueno, porque procesamos más lo negativo con una fuerza emocional más efectivo que lo positivo. Y eso es lo que nosotros empezamos como a tratar de revertir. Por eso en esas limpiezas que hacemos nosotros tratamos de revertir ese patrón y pensar más en las cosas positivas con una carga emocional más que en las negativas, porque sabemos el poder que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver medianamente de lo que vamos a tratar hoy, qué son y por qué hay mucha diferencia y por qué hay tantas. Dentro de las mancias todos conocemos lo más popular, que son las cartas, ¿no? o el tarot, que son símbolos, ¿no? Arquetípicos, símbolos que tienen un significado, que según la tirada que hace el cartomante es, digamos, la predicción o la lectura que tiene del momento de la persona, o lo que puede incluso proyectar a través de lo que el instrumento en sí le da. Después vamos a tratar del por qué y el cómo, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, las runas. No sé si ustedes llegaron a conocer. Son como unas, digamos que también son simbolitos, pero son más chiquitos,
tienen otro origen, más vikingo o celta, que también tiene otra simbología, también tiene una forma de tirarlas y demás, donde se interpreta. Tenemos los bucios, estos son como caracolitos, como bucios, intentan ser, no sé si le pegué con el dibujo, pero bueno, va por ahí. También quienes tienen la técnica de poder tirar los bucios, tienen sus tiradas y tienen una manera de cómo caen, cómo están orientados y demás, de poder desde ahí tener un arte adivinatorio, un arte predictivo. Hay quienes leen la borra del café, ¿no? Después que creo que hay como una especie de charla, no conozco bien la técnica, pero en sí la persona, una vez que se termina el café, muestra la borra a quien lo lee y de ahí puede también sacar muchas de las cosas que necesita como información. Tenemos el péndulo en sí mismo, que también tiene una manera de comunicación con quien lo tiene en su mano, donde puede obtener también muchos datos de las personas, respuestas y demás. Lo también arquetípico y conocido viejo como la bola de cristal, que también es una manera de lectura que hacen algunas personas. Ahora, todo esto que vemos en sí son instrumentos que ayudan, cada uno por su parte, al que hace la lectura en sí. Y el que hace la lectura tiene de por sí una sensibilidad mediúmnica que no necesitaría de ningún instrumento de esto. En muchos casos no lo necesitan y ellos mismos saben que no lo necesitan, que con la persona enfrente ellos pueden tener ese don, ¿entendés? Pueden sacar mucho dato, pero también entienden que hay en la interacción con la otra persona, tiene que mediar algo en el que la persona también se sienta, eso me lo han dicho muchas personas, ¿no? que tiran diferentes cosas y eso, que la persona necesita como también una herramienta o un vehículo como para, ¿no? Abrirse más también, ¿no? Y generar en ese ritual, si se quiere, entre las dos personas, un vínculo un poco más estrecho, ¿no? Entonces se genera con todo una lectura un poco más completa. Pero en sí, el que tiene el poder mediúmico puede leer sin ninguno de estos instrumentos. Ahora, cualquiera de ellos tiene la misma función. Es simplemente el instrumento entre la persona, el psíquico, y la otra persona que es la que le está dando su información. ¿Viste? Hay algunos datos que son imprescindibles, ¿no? Para que la persona pueda hacer una buena lectura. Y esos son datos que son intransferibles y únicos. Son los datos de la persona que tengo adelante y no otra. Incluso puedo no tener adelante la persona, pero yo necesito estos datos. El psíquico necesita estos datos. Hay personas con mayor poder que leen a través de la persona estos datos, pero solo con el nombre, ¿no? Yo te pregunto el nombre a vos, pero yo estoy leyendo desde vos la impronta que vos tenés de esa persona. Vos me decís un nombre específico y apellido, pero es de la persona que vos estás evocando, no cualquier otra. Entonces, ya ese psíquico se comunica contigo en ese orden y el nombre que vos le pasás ya directamente a él ya le da como para llegar a la esencia, ¿no? De la persona que estamos hablando. Pero si no, es necesario esto. Si no, tener una foto, que es el rostro de la persona, es un código único de la persona, porque, por ejemplo, el nombre, y hay cientos de miles, puede ser cualquiera de estas personas con este mismo nombre, este mismo apellido. Pero ¿qué es la diferencia? Este código que es único, su rostro. Ahora, yo no tengo el rostro, puedo tener esto que es su fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento es el código único que tienen las personas, ¿no?
¿Y por qué esto? Es preciso saber este dato, ¿no? Que la fecha de nacimiento es una fotografía del momento exacto en el que nosotros nacimos en la línea de tiempo. Comprendiendo esto, que la fecha de nacimiento es una fotografía o la congelación del momento en el que nosotros ingresamos a esta vida, en esta línea de tiempo, porque la influencia de cada una de las energías que confluían en ese momento de nacer, fueron las que marcaron que nuestra individualidad. Y nuestra individualidad está marcada por una vibración en sí misma. Esa vibración se puede leer a través de los diversos horóscopos o cartas natales o astrales en las que nacimos. ¿Qué pasa? Tanto el I Ching chino como la astrología, que es más universal, como el horóscopo chino, sí, el horóscopo maya, la numerología, pero tenemos la cábala, o sea, hay una cantidad de otras corrientes y formas de lecturas, todas refieren a lo mismo, al momento exacto en el que nosotros nacimos, porque va a marcar nuestro animal, va a marcar nuestra combinación de números, va a marcar nuestro signo, va a marcar nuestra simbología maya, va a marcar nuestro número vibratorio. También porque a nivel astral, sobre todo la astrología, es mucho más preciso para establecer justamente esto, qué astros estaban, ¿no?, alineados en ese momento y cómo y qué influencia generaban. O sea que hay una cantidad de aspectos, ¿verdad?, que conllevan una lectura que por eso es tan exacta y tan precisa y tan única además. Y no le erran, porque uno de repente cuando lee o cuando habla o escucha hablar del horóscopo, entienden que puede ser algo que así como se le dicen a uno, se lo pueden decir a todos. De hecho, el horóscopo de un diario es tan universal que vos podés leer cualquier signo y ya está. O sea, sí, perfectamente puede estar hablando de mí, ¿no? Pero lo que pasa es que eso es algo que no tiene mucho sentido, algo que es muy lavado. No es lo mismo cuando uno va con un verdadero astrólogo a hacerse una carta astral de verdad, en donde uno realmente se asombra de la cantidad de cosas que son precisas y que, aunque hayan dos personas en la misma consulta que hayan nacido el mismo día, es muy distinto lo que tiene uno por naturaleza como tiene el otro. Porque, como decías vos, tiene que ver la hora, tiene que ver el ascendente en el que nacimos y todo más, ¿no? Entonces, cada una de estas, si yo me hice numerológica, maya y astrológica, y realmente me temblaron las rodillitas, ¿no? Porque los datos que cada una de ellas tiene en su profundidad y en su individualidad describen como no hay otra cosa las personas, ¿no? Y todo parte, como decíamos, de eso, del hecho de tener como código único el registro de nosotros cuando venimos a esta. Entonces, yo acá puse, por ejemplo, cómo se determina la vibración individual de una persona a través de su fecha de nacimiento en la numerología, ¿no?, que es una descomposición de números que termina como razón un número, que ese número es nuestra vibración. Y cuando leen nuestra vibración, no hay dos, nos describe mucho. ¿Y qué pasa? Describen las generalidades con las que nosotros hemos nacido. ¿Qué quiere decir? ¿Que también vamos a morir de esa misma forma o con esta vibración? No. Nosotros nacemos con esta vibración y estamos llamados a trascenderla. Aquel que dice, no, yo soy así, nadie me va a cambiar, se está lapidando. Porque en realidad demuestra que con la vibración con la que vino, va a seguir, va a morir o incluso puede terminar en una vibración menor con la que vino. Lo importante de cada persona, más allá de la vibración, del signo,
con el que venimos, es el hecho de poder trascender eso. Ah, porque vos sos capricorniano y tenés tal y tal cosa y los capricornianos son así. No, no es lo mismo hablar de un capricorniano a los 15 años que a los 40. Porque tiene una experiencia de vida, porque ha atravesado diferentes cosas, porque ha trabajado, porque ha trascendido cosas. Entonces ya no es lo mismo, ¿no? A mediana edad hablar sobre la determinada vibración de una persona, porque evidentemente pudo haber trascendido eso. Entonces, entrando ya en caja de por qué funciona, por ejemplo, ya sabiendo que nuestra fecha de nacimiento es nuestro código único, que incluso si yo tengo la fotografía de una persona, lo hace mucho más efectivo. Puedo tener la fotografía y no tener la fecha de nacimiento, ¿no? Las dos cosas que hacen, evocan lo mismo mentalmente. Yo le puedo estar mandando algo positivo o algo negativo a una persona si yo en realidad tengo la esencia de esa persona, ¿no? A veces cuando dicen, mira, podemos mandarle energía a no sé quién, porque están, sí, le podemos mandar, y las intenciones buenas siempre están, buenas o malas, pero las intenciones siempre van a salir desde nuestra mente y no van a ningún otro lugar. Las cuestiones son de transmisión de mente a mente. Nosotros estamos todos unidos a través del campo universal por las mentes, la mente colectiva. Todo lo que nosotros hacemos a nivel mental tiene una injerencia en el exterior, así no tengamos noción de eso. Siempre y todos nuestros pensamientos están todo el tiempo generando cosas. Cuando se unen con otras mentes es cuando se genera algo, como por ejemplo una sensación a nivel general en una sociedad, una idiosincrasia en una sociedad, cuando son hinchas de un determinado cuadro, ¿no? Hay una cantidad de energías que en lo colectivo direccionan un montón de cosas. Bueno, nuestra mente sintonizada en algo específico tiene esa capacidad de transmitir. Entonces, yo puedo tener la impronta de la persona en una fotografía y entonces yo le puedo enviar, irradiar energía a esa persona. No importa de la naturaleza de esa energía, si es mala o buena, pero yo le puedo irradiar. Eso es lo importante a saber, que nosotros podemos irradiar energía a otras personas teniendo la impronta de esa persona. Entonces, si no, yo no tengo este código personal que es su rostro, que hoy día ya hay una cantidad de tecnologías que lo decodifican y lo sacan, ¿no? Ya hay países en donde las cámaras sacan directamente a la persona que es en cualquier lado, ¿no? Por reconocimiento facial y porque es único, ¿ya? O teniendo también nuestra fecha de nacimiento. Ahora, puede que no tengamos nosotros para irradiar, en nuestro caso que nos interesa irradiar energía positiva a las personas, puede que no tengamos ni una foto ni su fecha de nacimiento, pero entonces tenemos un objeto personal. ¿Qué pasa? No solo estamos hablando de los vivos. Nosotros tenemos en nuestra familia un suicidio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con el suicida? Es una persona que no logra trascender. Y hay muchos casos en las personas que nosotros conocemos vinculadas a este tipo de conocimiento o investigación, que sienten la influencia grande de esas conciencias todavía dentro de sus vidas, ¿viste? Sienten la influencia o sienten que no las pueden dejar ir porque tienen un gran sentimiento, un gran dolor. Pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas han dejado su impronta en objetos personales, ¿tá? O las personas vivas tienen la impronta en sus objetos personales, en la alhaja, en lentes, en joyas. ¿Esto no tiene mucho apego? ¿Se dice así? Sí, es que nosotros generamos apego con todas nuestras cosas personales, ¿no? Logran impregnarse de nuestra energía.
Por eso son nuestras, ¿viste? Yo te puedo prestar algo, pero es mío, ¿viste? Y vos lo vas a tener, pero vas a tener mi energía. Hay gente que se siente bien con cosas de otras personas prestadas y demás, porque en realidad tienen una muy buena energía. A veces no, hay gente que es ávida de comprar ropa usada o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, tienen improntas personales de la gente, ¿no? Bueno, se sabe de muchísimos casos de trasplantes de órganos y demás, ¿no? Como casos más extremos, en el que obviamente el trasplantado pasa a tener muchos rasgos o dotes o dones de la persona la cual recibe el órgano, ¿no? Entonces estamos hablando de que son cuestiones impregnadas dentro de la realidad de la energía única de las personas únicas, ¿no? Que existimos. Entonces también podemos, a través de algún objeto de las personas, llegar directamente a la esencia de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué nos sirve todo esto? Para tomar conciencia de lo fundamental que es el hecho de cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos en televisión esos programas justamente de cartomantes, no sé qué, que las personas dan sus nombres, sus fechas al aire, así, ¿no? O sea, es revierte de cierto peligro, ¿no? Porque estamos dando nuestra impronta y nosotros no estamos dando nuestro número de cédula de identidad por ahí, ¿no? Es algo que nos puede perjudicar y mucho, ¿no? Una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante también de saber de los objetos personales es que a veces hacemos mucha acumulación de objetos o tenemos objetos de impronta de personas que ya no están y demás, que están cargadas de esa energía, ¿viste? Hay personas, sobre todo viejitos y demás, ¿no? Que se han ido con una carga emocional muy grande de frustraciones, de un montón de cosas, ¿no? En general muchas personas no llegan muy bien a su juventud, a su vejeztud, y al momento de partir, y toda su impronta queda en todas las cosas que hay en la casa. Muchas veces, muchas limpiezas energéticas que se hacen es, en primera instancia, aconsejando deshacerse de cosas que están en la casa, que son en realidad lastre de energía, que no están ayudando a que, ¿no?, hayan cambios positivos, ¿no? Inmediatamente cuando uno se desaloja de todos esos objetos, se despoja de ellos, hay incluso hasta un cambio de ánimo, unas ganas de abrir las puertas y todo más, de las ventanas y ventilar o pintar y todo más, cosas que antes no se hacían, porque había también dentro del lugar toda una impronta energética que tenían estos objetos, ¿no? Entonces la persona no está, pero está todo su mobiliario, todas sus cuestiones personales, ¿no? Incluso no tiene por qué morirse, hay divorcios o cosas en donde en realidad hay gente que, por más pérdida económica que sea, necesita deshacerse de esas cosas por la carga enorme que tienen de la impronta de la otra persona, ¿no? O por ese proyecto que era en común que no funcionó. Bueno, está esto, ¿viste? Directamente lo cambio por otro, lo vendo, lo hago, ¿no? Me deshago de él. Qué importante a la luz de esto, ¿no? Y qué valor cobran esas cosas una vez que nosotros comprendemos cómo funcionan, ¿no? Cuando nosotros pensamos, ahora a la luz de estos elementos que hemos manejado, que determinada persona puede hacernos daño a nivel psíquico, no es ninguna fantasía, ¿no? Es una cosa que es bastante precisa y real. Ahora, ¿cómo nos defendemos nosotros? Si es un ataque psíquico, que el ataque psíquico sucede desde un compañero de trabajo, desde una mala onda de la persona, desde un lugar en donde llegamos, que vemos que no funciona, que está mal, que está jodido. Hay gente que entra a hospitales y no puede estar, tiene que salir inmediatamente, ¿no? Hay gente que se siente bien en cementerios, ¿no?
por nombrar un caso totalmente extremo, o gente que le encantan los hospitales, los nosocomios y estar ahí. Bueno, gente que trabaja en la morgue, ¿no? Y todo cosas por el estilo. O sea que hay una empatía con determinado tipo de energía que es real. Que por algo a nosotros nos gusta una cosa u otra. Y ese algo tiene que ver también con nuestro derrotero energético, con cómo nosotros nos hemos plegado a una energía u otra. En general, cuando una persona es joven, le gustan las cosas que le hagan sentir emoción, las cosas fuertes. Entonces, lo primero en música, por ejemplo, es la música metálica, la música que en general tiene una connotación oscura, de fuerza, ruidosa, estridente, ¿no? Tendiente a generar justamente esos impulsos emocionales. Entonces hay también toda una asociación con lo oscuro, con lo anticrístico, con lo satánico, con un montón de cosas, ¿no? Con lo decididamente dark, como se hacen llamar, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver mucho con ese esquema del joven, que en realidad siempre necesita como esos choques, esos golpes fuertes de emociones. Con el correr del tiempo eso va cambiando en muchos casos. Y entonces va mutando también nuestra manera de percibir el entorno. Ya no necesitamos esas cosas tan de golpe, tan de choque, cambiamos por cosas un poco más emocionales, pero que ya no es estímulo externo, sino ya estímulo interno, ¿no? De nuestro interior hacia los demás. Entonces lo que antes necesitábamos desde afuera, que nos golpeara y que nos estimulara, al correr de la vida cambia por el hecho contrario, ¿no? De generar cosas que nos despierten emociones desde otro punto de vista y sacar nuestras propias emociones. A veces no pasa, a veces esa adolescencia se extiende por mucho más tiempo, ¿no? Pero adolescente. Claro, más hoy día, ¿no? Que esa franja adolescente arranca temprano y se extiende hasta lejos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante? El tema de reconocer que hay todo un manejo energético y emocional que va ligado a cómo nos conducimos en la vida. Y lo importante es que cuando nosotros estamos en un ambiente en el que nos sentimos mal, no permanecer ahí. No permanecer o poner nuestra impronta en el sentido de decir ese límite energético que yo marco. ¿Ah? Cuando hay incursión de un personaje que no me interesa, bueno, me voy al lugar. ¿Ah? O si no me voy al lugar, intento adoptar una posición en la que al no ser permeable a su energía. Entonces es importantísimo porque nosotros tenemos, ¿no?, como las antenas paradas, y es una defensa psíquica que es real, porque realmente una persona puede arruinarnos un día, una tarde o lo que sea con su impronta, ¿viste? Y eso es algo que se trae en el ADN energético de las personas, ¿viste? Eso no lo cuenta nadie. Entonces nosotros podemos revertir eso, porque directamente lo que tenemos es a la persona ahí, ¿entendés? Es esa persona y no otra, o sea que tenemos, como veíamos acá, el esquema directo de esa persona, ¿viste? Entonces, está en nosotros el salvaguardar nuestra integridad energética, tomando cartas en el asunto. Entonces, no me dejo permear por la energía de esta persona, o me voy del lugar en donde estoy, ¿viste? Con cualquier excusa, me voy a tomar un café, me voy para afuera, o sea... Siempre también pensar en esa burbuja de color rosado para como protegerte, ¿no? Totalmente. Esa persona nos la llevamos... ¿El qué? Cuando haces lo de la burbuja, la persona desaparece. Ah, bueno, y sí. Bueno, Claro. Yo decía
decía de esa señora que es mayor, que no me hacía suavemente, yo le decía, digo, si le hago la brujita y eso y le pasa algo, bueno, si le pasa algo porque tiene que pasar. O sea, hay, Yo digo, ¿qué claro, hago? hay una diferencia entre defendernos nosotros psíquicamente que mandar una maldición. No, yo le digo Claro. eso, pero no. Entonces, No, ¿qué pasa? Lo de la burbuja lo que hace es un esquema mental que hace que yo cierre mi campo energético para que esa persona no me invada. Es simplemente el hecho de me voy pero no físicamente. Yo me puedo ir físicamente y digo, y la influencia de la mala onda o lo que sea, la impronta de esa persona no me afecta. Pero cuando no me puedo ir, tengo ese esquema mental que a mí me ayuda para hacer ese escudo, ¿viste? En lo energético. Entonces no me entra, ¿no? Lo bloqueo. Entonces, ¿qué pasa? Hay desde ciertas culturas el mudra, ¿no? Que es una posición de manos en la que yo bloqueo. Esto me sirve como esquema mental para bloquear yo la impronta de esa persona. ¿Ah? O justamente pensarme en esa burbuja en donde queda fuera de lo que es mi energía, entonces tampoco me influye, ¿viste? Y lo que a veces logra esa persona cuando yo no tengo estos mecanismos es que yo me la llevo para la casa. Llego a mi casa y todavía tengo la impronta de esa persona y el por qué me arruinó con algo que me dijo, con algo que hizo o con algo que terminó generando una mala energía en el grupo, ¿no? Entonces yo me tengo que deshacer de eso. Mi batalla interna es con mi mente defendiéndome de esas influencias energéticas, porque son tremendas, ¿viste? Y marcan un antes y un después en nuestro manejo psíquico y energético, ¿viste? Porque a partir de ahí ya las personas y sobre todo los seres queridos, como siempre decimos que son los mayores atacadores psíquicos, yo pongo esa barrera, ¿viste? Pongo esa barrera y lo tengo que hacer porque es la manera de yo defender mi campo energético, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay determinadas acciones, palabras o cosas que los otros hacen con lo que yo no estoy de acuerdo, lo tengo que manifestar directamente. Cuando yo lo manifiesto, le estoy poniendo el límite. Y eso es mucho más poderoso que cualquier mudra, cualquier burbuja, cualquier cosa que haga. A veces hay ciertos regalos, ¿no? Malintencionado. Perdón. Te salió del alma, ¿no? Es que hay ciertos regalos, a veces, ¿no? Son objetos, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Pasa con total amor esas cuestiones del linaje, ¿no? Y esto lo usaba mi madre, no sé qué, quiero que lo uses vos, ¿no? O sea, simplemente tenemos que pensar, ¿no? El hecho de qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos heredando, ¿viste? Los objetos son simplemente objetos, a veces un talismán a la que las personas se aferran, ¿no? En determinado momento el talismán puede perder su significado, puede perder su valor, simplemente podemos desecharlo porque entendemos que ya como instrumento nos sirve porque ya nuestra psique ya se entrenó con él, ¿no? Un talismán sirve porque, como decíamos hoy, como el mudra o como la imagen del escudo, es el esquema, claro, es el esquema mental que a mí me sirve para psíquicamente, ¿no? Defenderme. Es eso, ¿no? Entonces todos los objetos, así sea un talismán, sea lo que tiene es eso, la impronta de una persona, el poder que uno le da. Nada más, los objetos por sí mismos no tienen poder. Pero si no te das cuenta, no tiene poder, que yo ya no estoy neutralizando. Claro, pero ahora, en el caso de que estamos hablando, si yo te regalo un muñequito, No, gracias. ¿no? Te tiene una fe, Aldo. Ah, Sí, ¿no? te tira para adelante. No. Mortal. Pero digo, si te regalan, ¿no? Una cosa de esa, viene con toda una intención, ¿viste? Hay una cantidad de rituales que se hacen con objetos y con cosas, ¿viste? Hay ahí un atrape, por lo menos, de una sección de nuestra impronta energética y que está complicada, ¿viste? Revertirla, ¿no? Porque primero uno tiene que
se tiene que diagnosticar a nivel energético. Y hay mucha gente que de pronto ven y ven de verdad, ¿no? Y te pueden decir, bueno, sí, mirá, hay una determinada influencia que vos estás teniendo. A veces sacan con pelos y señales, ¿no? De quién es, cómo es y todo más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer contra eso? Y bueno, ahí comenzamos a revertir esa parte, ¿no? Ahí ya tenemos identificado, por ejemplo, quién fue, ¿no? Por ejemplo, qué persona intentó influenciarnos, ¿no? Entonces, bueno, una vez teniendo eso, yo ya tengo las armas como para lograr desarticular ese problema entre yo y esta persona. ¿Y cómo? Con el perdón. Ahí es donde juega mi misericordia con la persona. Ahí es donde juega el hecho de si yo quiero tener un enemigo y seguir en guerra, o yo desconozco esta guerra. ¿Me entendés? No te perdones. El perdón no es porque el otro merezca el perdón. El perdón es para vos liberarte de la carga. Son cosas distintas, digo. Lo que pasa, ¿no? Yendo a otro punto fundamental que tiene esto, es que cuando uno dice, dejá nomás, todo es una rueda, todo gira y todo. ¿Qué No, pasa? porque ahí estás diciendo el mal del otro. No. Todo gira, Cuando- es como que querés vengarte a través del universo. Tampoco es eso. No, Yo no tampoco. pretendo vengarme de nadie. Tampoco. El esquema es el siguiente. Cuando se dice eso, hay una gran parte de razón en pensar que es así, porque en realidad es así en el mismo momento en el que la persona está generando una influencia en otro, en ese mismo momento se está haciendo a sí mismo un daño. No que el universo después le va a pagar o que va a pagar no sé qué. ¿Entendés? Es inmediato, es el momento en el que yo me estoy poniendo a hacer mal a otro, estoy haciendo mal, no a otro, estoy haciendo mal. Sí, en primer lugar a mí, como persona. Porque Yo- me estoy denigrando como ser humano porque otro hizo una cagada, yo estoy haciendo una cagada peor. Sí, gastás energía. Y me estoy poniendo en el mal. Exactamente, estás criticando lo que vos mismo estás haciendo. Es inmediato, es al unísono. En el momento en el que yo estoy generando algo negativo, estoy en lo negativo y estoy generándomelo, ¿no? Es así. Por eso Hay que es... cuidarse. Claro, por eso es que es tan importante eso, ¿no? Hay una cantidad de cosas que... La cantidad de cosas que nosotros hacemos en lo cotidiano, ¿no? Como el chimbento, como la crítica, como esas pequeñas maldiciones que enviamos, que nos la estamos haciendo a nosotros mismos. Por lo que decíamos antes del reflejo del exterior. Entonces estamos muy antenados con el reflejo del exterior y saltamos pretendiendo defendernos, pero estamos atacando y nos estamos atacando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso nadie de las personas que en realidad generan esos tipos duales de comportamiento, de generar rituales y todo para hacer daño a los demás, nunca terminan bien, porque cada cosa que están haciendo se lo están haciendo a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos hoy cuando decíamos que identificamos, por ejemplo, a través de un diagnóstico energético o lo que sea, a la persona, porque a veces ni necesitamos, sabemos directamente que tuvimos un problema, como decías vos, con una persona y que es esa persona. Ya tenemos identificado eso y tenemos como arma el tema de resolver para nosotros esa impronta del perdón, pero sobre todo para restaurar lo que en realidad se horadó, que es nuestra energía ahí. Cuando nosotros recibimos algún ataque psíquico, algún enojo, algún malestar con algo, recibimos, según el tema mental reflejado en nuestro chakra, que sea, recibimos directamente la merma energética ahí. Cuando nosotros perdonamos y sanamos eso, lo que estamos haciendo es autocurándonos, cerrando eso, nos deja de afectar totalmente la impronta y el problema con la otra persona. Ya no lo tenemos nosotros, ese paquete mental llamado problema, y ya es problema del otro. Y yo lo que hago es reparar, y entonces a partir de ahí ya no necesito ningún contrarritual ni ninguna otra cosa, ¿no? Que es
muchas veces lo que también se suele incurrir, nos hicieron un daño, entonces nosotros vamos a revertir ese daño. Muchas veces estas personas detrás de estos instrumentos ofrecen eso, porque dan ese diagnóstico y ofrecen el arma que tal vez conocen, pero error, porque están metiéndose no solo ellos en el karma ajeno del lío de otras personas, sino también llevando a la persona a un hecho vengativo, generándose mal a sí mismo. Entonces, bueno, esto es en sí por hoy el tema. Espero haya arrojado una luz sobre esto que es complejo, que muchas veces no entendemos que es real, pero que realmente es importantísimo, real, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muy lindo el tema, la verdad. Palpitar con la voz del mundo, transmutar cada adversidad.